Hola perfumísticos, bienvenidos al canal. Bueno, un nuevo cambio, espero que os guste. Este es el nuevo setup, ya me lo ocurré. Bueno, elegí pintura, el material, todo eso. También he estado tardando un poco en hacer el vídeo, precisamente porque he estado yo con esto. Y nada, uno de los suscriptores me lo recomendó, le hice caso. También tenía esa idea de tener que cambiarlo, no me terminaba de convencer lo que tenía aquí atrás. Y entonces, bueno, es importante si se sigue uno con el canal, pues bueno, simplemente darle un toque también. Esta habitación, pues la verdad que ha cambiado bastante en ese sentido. Nada, así que espero que os guste y nada más. Sin más, vamos lo que es la reseña. Esta es la Armani Co. Ya dije que me la regalaron en estas navidades. Vemos cómo es la botella y vemos cómo es la caja que pone Armani Co. Eau de Parfum, Giorgio Armani. La caja viene aquí, la especificación para rellenar con el logotipo, bueno, de un QR, que creo que lleva a la página. El rellenable es de 150, creo que es de 150. El tamaño de esta botella es de 50 mililitros, eso de tiene que estar diciendo los datos, bueno, que no se me olvide. Son 50 mililitros, creo que hay tamaño superior y demás. La botella esta es la botella nueva, la botella que le llaman la negra, la del 2024, del año pasado. Pero es que anteriormente, yo sé cómo era anteriormente la fragancia, era alargada. Entonces, bueno, era así alargada, dorada, el bote era completamente diferente. Había quejas con respecto al tapón. Este tapón, la verdad que une bien lo que es esa presión, hace presión y se coge bien. Teniendo cuidado de eso, pues bueno. Y luego aquí, pues así la parte superior le da un toque metálico. La verdad que la botella está muy chula, se coge bastante bien. Pero bueno, a vosotros lo que os interesa es el aroma, en el cual declaran tres notas, solamente tres notas, que son, que yo recuerde, la mandarina fresca es la nota de salida, luego la nuez moscada es la nota de corazón y el haba tonka en la nota final, la nota de fondo, la nota base. Yo llevo ya, como digo, pues llevaré como 3 semanas ensayándola. Me gusta la fragancia bastante, lo que es, si no la reseñaría. De hecho, tengo por ahí comprada otro tipo de fragancia, en este caso el low cost y demás, alguna de supermercados que al final la saqué, no sé si en algún directo, que habían fragancias pendientes de reseñar y ni siquiera la he reseñado porque cuando no me motiva realmente reseñar fragancias, pues no la voy a hacer, y menos sobre todo para tener que hacer una crítica que, digamos, encima echar también un poco por tierra el trabajo de los demás. Prefiero que no. Entonces, bueno, se puede hacer un vídeo de fragancias que gusten más o gusten menos, pero tampoco hacer el hate como hacen otros y demás, otros canales que parece que las destruyen o te están destruyendo a ti mismo por echarte este líquido tan preciado que es de perfume, que encima estamos hablando de que Armani Co, que tiene, bueno, pues hay un curro ahí detrás de todo eso. Sé que las fragancias son caras, sé que os vais también por lo árabe, no me quiero meter tampoco en ese mundo. Yo voy a reseñar lo que pueda, en este caso, lo que me regalen, en este caso Armani Co, pues ha caído en mis manos. La Eau de Parfum. No soy de seguir la línea, evidentemente, porque no he seguido la línea, vamos a ser realistas, nunca he seguido la línea, así que he ido a perfumería y estoy harto de echarme de todo tipo de fragancias. Pero en este caso, Armani Co, claro que la probé. Probé la Eau de Parfum, la anterior, que era que del 2004, o sea, hace ya 20 años que tiene, esa fragancia tiene 20 años. Entonces han cambiado los formatos. Ya vemos que, bueno, pues el tema de que si es reciclable, todo eso, para seguir utilizando la botella. Viene el atomizador así como muy, o sea, lo que es la cánula del atomizador viene algo así muy finito, pero bueno, es rellenable, ya digo, son 150 mililitros lo que es la carga y vamos a lo que os gusta a vosotros, que es el aroma. El aroma, la verdad, que está súper bien. Mandarina fresca, una mandarina que no es endulzada, pues no es para nada endulzada, demasiado gourmand, no, tampoco es algo especial, le da un toque también lo que es la nuez moscada, declarar solamente 3 notas, que esto llevará más, evidentemente, y luego la nota de fondo, como yo digo, el haba tonka, que eso siempre endulza la fragancia, pero no lo hace tampoco demasiado
Gourmand. Es una fragancia que es especiada, amaderada, algo cítrico, por la salida algo cítrico, sin ser demasiado cítrico. Le da más cítrico, por ejemplo, la bergamota, el limón, todo eso le da algo más cítrico, pero esto es una fragancia, digamos, dentro de lo especiado, una fragancia cálida que te aporta, te viste la ropa. La verdad que a mí me encanta. Con respecto a proyección, os digo, el performance, la proyección está durando más o menos de proyección alrededor de una hora. Durante una hora, a una distancia, digamos, no una distancia corta de menos de 1 metro, para mí una distancia corta sería menos de 1 metro, pero una distancia moderada, metro más o menos, entre metro y medio, pero proyecta, o sea que está proyectando, es una fragancia que proyectona bastante bien. Yo no sé si me lo hubiese comprado o no, si no me hubiesen regalado, no sé si me lo hubiese comprado en esa circunstancia, pero bueno, teniendo más fragancia y demás, pero la fragancia me gusta. O sea, la fragancia me gusta, declara 3 notas, con 3 notas no se puede hacer jamás una fragancia con la mandarina, solamente con la nuez moscada y luego el lava tonka, no, con eso no se hace una fragancia, evidentemente más. Hay más notas aquí de por medio, que no la va a declarar Armani porque no la va a declarar Armani, pero bueno, es algo puede ser imaginativo, que lleve madera de cedro, que lleve sándalo, que lleve algo de eso. Tampoco yo, como simple aficionado, más o menos puedo dar una idea. Sé que la fragancia está bastante bien, está proyectando durante una hora, deja una estela, un sillar bastante que te hacen sentir lo que es el rastro de la fragancia, el aroma. La verdad que te hace sentir bien, te aporta. No es una fragancia, ya digo, demasiado dulce, dentro de lo que cabe. Tiene esa salida cítrica, algo endulzada, pero sin ser endulzada como un gourmand, como hay otros, porque realmente a mí los gourmand no me gusta. Y entonces, pues le da esa calidez entre la nuez moscada y el haba tonka, le hace una fragancia, la verdad, deliciosa, lo que es deliciosa. Tiene concentración de parfum, se nota también bueno, no sé, las notas como algo como de calidad, no sé, tampoco, pero no se nota sintético, se nota de calidad, sobre todo de calidad. Performance real, rendimiento, entre 5 o 6 horas perfectamente. Ya sabemos lo crítico que soy con el tema de la fragancia. Entonces, hay que decir la verdad. Entonces, si las fragancias te duran 2 horas, te duran 2 horas. Y si te duran 5 o 6, como en este caso, pues te duran 5 o 6. Que en este caso te duran 5 o 6. ¿Puede ser que haya gente que le dure menos? Sí. ¿Puede ser que haya gente que le dure 8 horas? Ojalá que le durara 8 horas, pero no es el caso. Ya sabemos que ahora que si la fragancia árabe, que todo eso, estoy siempre dentro del mundillo. Sé que hay mucha gente que se ha ido a la fragancia árabe por el tema de la subida de costes, que de la de diseñador, que si se parecen más a la de nicho, se están poniendo precios ya prohibitivos y todo eso. Yo intentaré, en la medida posible, pues reseñar lo que me guste, lo que caiga en mis manos, que me guste y que me regalen, como en este caso está Armani Co o de Parfum, y como reseñador, aficionado y demás, pues lo que me vaya gustando. Ya digo que la fragancia está bastante bien. No es una duración bestial, pero es que no hay duración bestial. Es que si la fragancia en este caso, como dura 5 o 6 horas, pues son 5 o 6 horas, pero es que realmente está dentro del promedio. Hace un eau de parfum, o sea que tampoco busquéis de que un eau de parfum dure más de 8 horas. Es raro en los casos en que duran más de 8 horas, pero son raros los casos. Entonces, según las notas que, bueno, cada vez se va entendiendo algo más dentro entre comillas, pues el tema especiado, el tema endulzado que le da la batona puede ser que dure más por el tema de las notas, esa calidez que tiene entre la nuez moscada y el abatonca. Es una fragancia lineal desde principio a fin. Solamente lo que es la salida de mandarina, algo más cítrico, dura esos 5 minutos, pero sobre todo es muy lineal y sienta bien, gusta, da cumplido, porque me han dado cumplido con esta fragancia, que también es lo que le interesa, y fragancia que queda conmigo en el canal. No sé si seguiré la línea, porque eso ya depende, todo tipo de que quiera yo gastarme también el dinero en esto o en otras cosas. Por eso digo que
Os vais también las fragancias árabes, también a subir las fragancias árabes, no nos engañemos, también está subiendo de precio todo. Entonces, bueno, el formato de 50 está bastante bien, creo que anda sobre unos 50 euros más o menos, respecto a precios de Primo y demás, pero bueno, creo que buena fragancia. Ya digo, rellenable. Armani se suma al tema de lo rellenable y demás, a la ecología y todo eso. Esto queda bastante bien para las siluetas. Intento hacer también siluetas nuevas y demás. Y deciros lo último, nada, que espero que os guste lo que hay ya al fondo, el setup nuevo, también algo de luminosidad, un poquito de esto. Y lo otro, pues todo aporta. Luego hay un apartado que he puesto como miembro del canal, bueno, que se da ciertas prioridades, entre comillas, pues que lleva a lo mejor un poquito más de tiempo, mencionarlo y todo eso en los directos o no los directos, a responder a los mensajes más rápidamente. Entonces hay un apartado de miembro del canal que quien lo sepa. Si a alguien le interesa, pues se puede hacer miembro del canal, eso es lo que llaman membresía del canal. Que nada, solamente perfumístico top, que es 0,99, o sea que eso creo que se paga solamente una vez al mes y ya está quien quiera, que eso tampoco nada. Lo dicho, no se pide nada a cambio, por supuesto, esto es un canal simplemente, pues eso, como un simple aficionado, pero bueno, para darle un cierto toque al canal y demás, a ver si hay algo de ayuda, pues mejor, porque realmente pues la perfumería ha salido, bueno, cada vez está más cara y ya digo que esto, pues bueno, lo que te venga en tus manos y bienvenido sea. Armani Code Eau de Parfum me encanta. Aquí está la reseña, espero que os guste. Y estoy probando, a ver si ya me da tiempo a hacer también la reseña de la Saldi 6, la nueva Saldi 6 de Issey Miyake, que salió el año pasado, igual que esta el año pasado. Entonces puede ser que en el siguiente vídeo, que también me curraré si puedo también algo de las siluetas, que también dicen que, bueno, le da un poquito de diferenciación al canal dentro de lo que cabe, pues bueno, pues algo, le haré algo. También la Saldi 6 de Issey Miyake será la próxima reseña. Nada más, muchas gracias por visualizar y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que agradecido estoy.